Hola, soy Vladimir Ponce y esto es orientacionintegral.cl. Hoy comenzamos una nueva lección del curso Homilética para una predicación expositiva. Esta es la clase número 1, en la cual hablaremos de la importancia de la predicación expositiva. Al finalizar la clase encontrarás una pequeña evaluación. Recuerda que puedes bajar el archivo en PDF para facilitar tu estudio. Muchas bendiciones y comencemos el presente curso. Hola, bienvenido a este primer curso o primera clase del curso de homilética para la predicación expositiva. Estoy sumamente contento de poder compartir con ustedes este primer curso que estamos dando. Esperamos que continúe mucho más. Hemos querido comenzar con la temática de la homilética, pensando un poquitito en lo que ha ocurrido estos días post pandemia, donde nos tocó salir a predicar a las redes sociales y bueno, lamentablemente nos quedamos sin herramientas muchas veces para poder entregar un mensaje claro y mirando aquello pensé que era importante contribuir enseñando un poquitito algunas técnicas para construir un sermón, y qué mejor que hacerlo desde la homilética, que nos ayuda a comenzar a tener un orden en lo que queremos decir, o sea, hacer una predicación ordenada, con un foco claro, con un pensamiento que sea transmitido con claridad, de manera sistemática, progresiva. Y la homilética nos ayuda en eso. Homilética para una predicación expositiva. Una cosa es la homilética, saber arreglar un sermón, un discurso, con el fin de entregar una predicación expositiva. Y se refiere uno cuando habla de una predicación expositiva, de una predicación que esté centrada en el texto bíblico, que finalmente quede la sensación de que hemos aprendido algo que está en la Biblia, algo importante que está en la Biblia. Esa es la idea, que nos vayamos para, después de escuchar un sermón, que nos quede la sensación de que aprendimos algo, y algo que ha sido planeado para que nosotros lo aprendamos de manera pedagógica, de manera clara, progresiva. Esta primera clase vamos a hablar justamente de la importancia de la predicación expositiva. Ahora es interesante que sepa que este curso, usted está viendo ahora el video, pero está acompañado por un archivo PDF donde está a lo mejor con más claridad o visto desde otro punto de vista la clase que voy a dar ahora grabada. Una cosa son lo que hablemos ahora en la grabación, que a lo mejor va a tener mucho de improvisación, cosas que salgan en el momento que esté dando la clase. Pero obviamente la clase pensada, planeada, escrita está en el PDF, así que son complementarias. No voy a hablar exactamente lo que está en el PDF, porque ya lo tiene, sino que lo que quiero con esta clase es complementar un poco lo que se escribió ahí. Eso es una cosa. Y por otro lado, sepa usted que al finalizar la clase hay una evaluación muy pequeña, pero importante y necesaria, para que usted mismo vaya midiendo si aprendió o retuvo los conceptos mínimos que uno espera, uno que está dando la clase, uno espera que la persona que está recibiendo la clase, el estudiante, tenga claridad. Entonces, para saber si tiene claridad en esos puntos, entonces está ese quiz, esa evaluación al final de la clase, que lo invito a que la haga. No es difícil, pero sí es muy importante para usted. Y bueno, finalmente señalarles que esta clase se divide, o sea, este curso se divide en 10 clases, 9 son de tema específico. La última vamos a ver unos ejemplos, 3 ejemplos o 3 sermones de ejemplo que están preparados para eso, para que nos sirvan de ejemplo. Así que son textos muy ricos, donde uno puede ver la estructura en el mismo texto y poder llevarla a un sermón homilético y ver el tema de la exposición que quede bien. Y finalmente, terminados las 10 clases,
usted va a acceder a un certificado que le va a servir para respaldar este curso que ha tomado. Así que partamos la clase de hoy hablando sobre la importancia de la predicación expositiva. Nosotros como cristianos centramos en nuestra liturgia, ponemos como un elemento central la predicación. Muchas veces se dice en la iglesia, después de cantar y de todo, la alabanza, en fin, uno dice, bueno, y ahora viene la parte más importante, ¿no es cierto? Porque ahí centramos nosotros algo dentro de la reunión como algo muy importante. Entonces, si es muy importante, lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacer de ese momento, de ese espacio, de esa media hora, 45 minutos, una hora que estamos hablando, que sea un momento donde podamos transmitir conocimiento, donde la gente pueda aprender de la Biblia, como decía adelante, que quede la sensación de que se nos predicó la Biblia y que ese versículo, esos versículos, grupo de versículos que no entendía, después de esta predicación sí los entiendo y los entiendo bien. Y no solamente los entiendo, sino que me voy con ánimo, con ganas, con deseo, con anhelo de ponerlo en práctica, de transformar mi vida y de hacer lo que el predicador me dijo que era lo que Dios quería que yo fuese, que yo hiciera, la actitud que yo tengo que tener para enfrentar la vida, en fin. Entonces es necesario que todas las personas que les gusta o están llamadas al servicio de la predicación sepan de homilética. Es imprescindible, porque la homilética a ustedes les va a ayudar a poder estudiar un texto, pero básicamente en realidad no solo estudiarlo, sino que tomar ese texto y transformarlo en un mensaje coherente, donde hay una estructura definida, donde tenemos un título que nos va a guiar, una introducción motivante, una frase que es la proposición que nos dice claramente qué es lo que vamos a hablar de manera concreta, y de ahí cada uno de los puntos que hemos sacado del texto bíblico que elegimos para predicar, y cada uno de esos puntos los vamos a explicar, los vamos a aplicar, los vamos a ilustrar y vamos a tener una exhortación o una motivación a la acción en cada uno de los puntos. Y terminamos con una conclusión que va a ser un cierre donde nosotros muchas veces resumimos toda la predicación en una frase y motivamos a las personas a que tomen este mensaje y lo transformen en parte de su vida. Eso es sumamente importante. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, de que es importante que sepamos, nosotros los que predicamos, sepamos hacer un sermón homilético. Es fundamental. Definamos un poco qué es un bosquejo homilético. Primero, decimos que la homilética es una rama del estudio teológico que se ocupa de la composición correcta de un sermón. Nos provee de reglas precisas para poder escribir un sermón. Eso, escribir un sermón. La técnica para escribir un sermón y hacerlo de una manera especial, correcta, se llama homilética. Y el bosquejo homilético es esa estructura escrita que toma un sermón. Y como decían antes, se compone, ¿no es cierto?, de un título, de la elección de un pasaje bíblico, de la creación de una introducción que sea motivante, que den ganas de realmente seguir escuchando el sermón, de una proposición que nos da el resumen de lo que vamos a hablar, y de estas divisiones, las cuales, repito, lo que hacemos es explicar, y esto lo voy a decir muchas veces porque quiero que les quede muy claro. Cada una de las divisiones del sermón son para explicar, para aplicar, para ilustrar y para motivar a la audiencia a que tomen esta palabra y la transformen en algo importante para sus vidas. ¿Qué entendemos, por otro lado, por una predicación expositiva? Si bien es cierto, existen muchas formas de predicar, muchos tipos de sermones, hoy este curso se va a centrar en uno que para mí es muy especial, que es la predicación expositiva. Hay sermones donde uno primero tiene el tema y después va a buscar el texto bíblico que apoye ese tema, y ahí uno empieza a construirlo. Yo quiero hablar de esto, y entonces dice, ¿dónde estará en la Biblia algo que hable de esto? Y uno va a la Biblia y lo busca. Bueno, eso es una manera.
Pero la predicación expositiva parte al revés, es parte de la lectura bíblica. Yo leo la Biblia y cuando la estoy leyendo me enfrento a un versículo, a un grupo de versículos que me impacta, que me llama, bueno, usted me va a entender porque es algo especial. Me doy cuenta de que ahí hay un mensaje y ahí defino el texto bíblico que voy a usar para la predicación. Entonces, finalmente la predicación expositiva parte en el estudio bíblico, en la lectura bíblica. Ahora, ¿qué pasa si soy de aquellos predicadores o predicadoras, ustedes, que en realidad primero tienen el tema, quiero hablar sobre el amor del Señor, busco en la Biblia los versículos que hablan de eso? Bueno, puede seguir exactamente igual. El tema es que una vez que usted tenga los versículos, lo que manda o quien manda una vez que usted define qué versículo va a predicar es el versículo bíblico. Ya no son mis ideas, ya no es lo que escuché de un predicador en la radio o de la idea que tuve de repente. No, esa idea me lleva al texto, pero yo tomo el texto y predico del texto. Eso es una predicación expositiva. No tiene que ver con cómo llego al texto, sino que tiene que ver que una vez que yo encuentre el texto o los grupos de texto, lo que se llama una perícopa, cuando yo encuentro ese grupo de texto del cual quiero predicar, entonces me olvido de todo, me enfrasco en el texto, estudio el texto a fondo y una vez que lo domino, empiezo a estructurar el sermón homilético de lo que el texto dice, no de lo que yo quiero hablar, porque a veces uno va con una predisposición a hablar de algo. Bueno, en la predicación expositiva no es así. O sea, yo puedo ir con una predisposición de encontrar algo en la Biblia, pero una vez que lo encuentro, es la Biblia la que me va a guiar para hacer el sermón expositivo. Voy a usar libros, voy a usar manuales, voy a usar comentarios, voy a usar miles de cosas que me van a apoyar. Pero en definitiva, quien me da la estructura, quien me guía, es el texto bíblico. Por eso me gusta tanto la predicación expositiva, porque al final uno se doblega a lo que la Biblia dice. Y por otro lado, uno predica lo que la Biblia dice, y por lo tanto la gente, si está bien hecha la predicación, no debiera enojarse con el predicador. Porque lo que uno va a hacer, en definitiva, es predicar lo que la Biblia dice, no lo que yo creo. Por lo tanto, no lo hago con un sesgo pensando en las personas, en el problema, que muchas veces uno predica pensando en un problema doctrinal de la congregación o que pasaron cosas con hermanos. Yo me olvido de eso. Una vez que tengo el texto bíblico, yo me enfrasco en ese texto, me concentro en ese texto y predico lo que el texto dice. El texto es la guía, el texto es mi camino, el texto es mi fin. Mi objetivo como predicador es predicar lo que dice el texto y punto. Ahora, para llevar bien a cabo una predicación expositiva, entonces tengo que estudiar muy bien el texto. Y de ahí, bueno, vienen algunas ramas de la teología también que a nosotros nos ayudan mucho, que a lo mejor por estudios teológicos no tenemos acabado conocimiento de ello, pero es bueno que usted sepa y que sepa que puede hacer esto sin tener estudios teológicos, sino que a lo mejor con el apoyo de buena literatura usted puede hacer un estudio profundo de la Escritura, profundo hasta el nivel que, ¿no es cierto?, por gracia y misericordia cada uno tiene. Y una de esas herramientas es la exégesis bíblica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer exégesis? O primero que todo, ¿qué es lo que es exégesis? ¿No es cierto? La exégesis es la técnica que nos permite interpretar objetivamente un texto en su interpretación crítica y completa. En el caso de la exégesis bíblica, se requiere conocer la lengua en la cual fueron escritos esos textos. O sea, si yo voy a estudiar el Antiguo Testamento, en general debería saber hebreo, y si voy a estudiar el Nuevo Testamento, en general debería saber griego koiné, no el griego helénico, sino griego koiné. Tiene su diferencia. Bueno, además de un conocimiento de las costumbres de aquella época, porque recuerde que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un texto, una biblioteca, donde el escrito más nuevo que tenemos de esa biblioteca tiene más de 2000 años. Y el más antiguo texto escrito, estamos hablando de
el 1000 antes de Cristo, el tiempo de Salomón, cuando empezaron con la redacción. 3000 años. Y si hablamos de tradición oral, entonces estamos hablando de 4000, 5000 años. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Génesis, el Pentateuco en general, estamos leyendo un libro, o sea, una tradición oral, ni siquiera un libro, una tradición oral que tiene, no sé, 5000 años, a lo mejor más, quién sabe, con textos muy antiguos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que tenemos costumbres que modelaron a aquellos escritores, que son costumbres distintas a las que nosotros tenemos. Por poner un ejemplo del Nuevo Testamento, Pablo era un judío de nacionalidad romana que vivía en Tarso, una ciudad griega, hablaba hebreo, arameo, griego, seguramente hablaba latín. La estructura política de su tiempo era una monarquía, la monarquía romana. Socialmente aún se practicaba el patriarcado, con todas esas implicancias y cargas culturales que hoy día tratan de tener. Hoy día, usted sabe, hoy día se habla del patriarcado, hoy día no existe el patriarcado, por lo menos acá en Chile o en América Latina. En gran parte del mundo el patriarcado no existe, sin embargo se habla como si existiera. ¿No? El patriarcado no existe, el machismo puede existir, pero el patriarcado ya no. Entonces, cuando entendemos esa estructura social, nos damos cuenta que los textos están escritos en una estructura social distinta a la que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que ir y conocer esas costumbres. Eso es parte de la exégesis. No solamente la crítica textual, sino que también la crítica de forma, tener conocimiento de eso. Entonces, yo sé, usted me puede decir, bueno, entonces quiere decir que yo tengo que estudiar antes de empezar a hacer un sermón expositivo, tengo que estudiar griego y hebreo. No necesariamente. Sería bonito. Si usted lo quiere hacer, extraordinario. Pero no necesariamente. Es bueno ayudarnos de algunos libros, entonces, que nos hablen de eso. Si no tenemos la capacidad o el tiempo, o la habilidad de aprender idiomas rápido. No es, o sea, el hebreo en realidad no es un lenguaje tan extenso. Déjenme ponerle un ejemplo. Esto que tengo acá es un diccionario de hebreo, relativamente bueno, hebreo bíblico de Moisés Chávez. Esto es un diccionario de hebreo. Acá están todas las palabras utilizadas en la Biblia explicadas. Si yo le muestro el diccionario de griego, lo tengo en la otra biblioteca, son 2 tomos más grandes que esto, 2 tomos más grandes que esto. Ajá. Aquí tengo un tomo en hebreo. El griego son 2. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que el griego es más extenso que el hebreo. El hebreo es más concreto. Entonces, como no tengo acceso a ello, bueno, entonces podemos apoyarnos de buenos libros. Libros que nos hablen de por ejemplo, instituciones del Antiguo Testamento, de Roland de Vos, o comentarios del Nuevo Testamento, como los de William Barclay o Hendrickson. Hay material que uno puede, si yo no tengo acceso directo al lenguaje bíblico, entonces hay material. Porque para poder hacer una lectura, pues, tenemos un diccionario, tenemos la Biblia hebraica, la Stuttgartensia, ahí tendríamos 2 libros, y para empezar a estudiar, qué mejor que del mismo Moisés Chávez, hebreo bíblico, tomo 1 y tomo 2. Esto para empezar, para partir. Solo con el hebreo. Podemos hablar de una gramática de Rudolf Meyer que es básica. Para empezar. Entonces es complicado. Se complica, sí, es complicado. Pero hay otros libros. O sea, esto es para... ¿Qué es lo que podría aconsejarle yo? Tratar de conseguirse un interlineal hebreo, español. Y ahí usted tiene entonces todo el texto en hebreo con su transliteración, con su traducido al español y palabra por palabra. Eso. Buscarse una gramática para saber un poquitito de qué se trata y ahí uno puede avanzar. De ahí a lo adelante son comentarios bíblicos.
tener comentarios bíblicos, buenos comentarios bíblicos. Si quieres estudiar Biblia, quieres ser un buen predicador, empieza a dejar de lado un poquitito esos libros de experiencia, que son bonitos, pero en realidad para el estudio serio uno necesita dedicarle un poquito más de tiempo a estos libros que son más técnicos, por lo menos tenerlos en una biblioteca. Aparte de la exégesis, está el tema de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, de la comunicación verbal y ya secundariamente la comunicación no verbal inclusive. Su concepto central de constitución moderna es el de la comprensión de los textos. Bueno, el documento que ustedes van a leer ahí en PDF está más detallado el tema de la hermenéutica, pero básicamente la hermenéutica es interpretar. Es como interpretar. O sea, si nosotros decimos que la labor del predicador es ir 2000 años atrás en el texto, leerlo, entenderlo en su fuente principal, primigenia, su lengua vernácula, ojalá. La lengua vernácula es la lengua que fue escrita de las personas que lo leen, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos eso, podemos explicar el texto, entrar a explicar qué es lo que significaba en ese tiempo. Esa es la idea. Yo tengo que ir al texto y explicar qué significó este texto con las primeras personas que lo escucharon. Eso, para hacer eso, exégesis. Un interlineal o estos libros, en fin, buenos libros, buenos comentarios bíblicos, y yo puedo entender lo que significaba eso en ese tiempo. Segundo movimiento, hermenéutica. Explicar qué significa ahora aquello que se leyó hace 2000 años atrás. ¿Qué significa ahora? Hermenéutica bíblica, hay una muy buena que parece que no la tengo acá, se la habría mostrado. La debo tener en el otro. Sí, la tengo en el otro librero. Martínez, me parece que el nombre de este hombre que tiene buen libro de hermenéutica. Pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es chiquito, que no es como el otro es más grueso, que es de Henry Birkler, pero decirlo bien. Se llama Hermenéutica, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica. Este libro es muy bueno. Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica, de Henry A. Birkler. Está en PDF. Si lo busca en internet lo va a encontrar. Muy buen texto de hermenéutica. A mí me gustó mucho leerlo. Increíblemente él es profesor de psicología, sin embargo tiene uno de los buenos textos a mi gusto. A lo mejor usted puede encontrar otros que sean mejores, pero lo bueno es tener un texto de hermenéutica para que usted lo guíe en hermenéutica bíblica, porque existe otro tipo de, uso de la hermenéutica. También puede tener un libro de hermenéutica de otro autor, pero la idea es hermenéutica bíblica porque de alguna manera uno lo va guiando hacia el estudio de la Biblia. Tenía otro por ahí, pero bueno, no voy a jugar más con los libritos. El tema es que existen libros de papel que son re buenos, pero también están en PDF, usted los puede buscar. En interlineal hebreo, usted lo puede comprar, son libracos tremendos, pero también están en PDF, así que los puede buscar como interlineales hebreo, español y los puede bajar. Gramáticas de hebreo también, en realidad hoy día todo lo encuentra en internet. Así que es importante que usted pueda buscarlo, que los tenga a mano y que se dé un tiempecito de hojearlo. Para ir cerrando, la importancia de la predicación, este curso, este estudio de hoy día, esta clase, la importancia de la predicación expositiva. Es importantísima la predicación expositiva, porque lo que le está faltando a las personas hoy día es que aprendan de la Biblia, que sepan de la Biblia. Nuestras congregaciones están carentes de estudios bíblicos, de predicación bíblica. Hoy día se predica mucho de la experiencia, se predica mucho de lo que me pasó, de nuestra relación, de cosas
que son emocionalmente bonitas a lo mejor, pero hay una promesa en la Biblia que dice que la palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de Dios, no la nuestra, la de Dios. Y para poder acceder a esa palabra, tenemos que predicar esa palabra. Si queremos escuchar a Dios, lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia. Y hay mucha gente que abre la Biblia y no la entiende. Y es comprensible, porque acá en Chile inclusive tenemos problemas de comprensión de lectura. No solamente en Chile, en toda Latinoamérica. O habla hispana. Este estudio va a quedar en una plataforma que a lo mejor va a llegar a otros lugares. Así que tenemos que preocuparnos de predicar la palabra del Señor. La importancia de la predicación expositiva para la iglesia actual es vital. Bien, los dejo con esta primera clase, espero que les haya interesado. Lean el PDF, se lo encargo, leanlo y sigamos avanzando. Ya viene la próxima clase, va a estar a disposición, a lo mejor ya en este tiempo ya la tiene usted a disposición. En la próxima clase vamos a hablar de la selección del texto, cómo llegamos a seleccionar ese texto bíblico que vamos a predicar. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias por haber culminado esta clase. Recuerda bajar el archivo en PDF para apoyar esta clase en su lectura. Muchas bendiciones y te espero en la clase número 2, donde hablaremos de la selección del texto. Que hagas un buen día. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.